Bueno, buenas tardes. Bueno, iba a decirle buenas tardes porque ya me pareció una eternidad la mañana. Buenos días de nuevo. Aquí estamos 20 años después y hace 20 años que preparo una ponencia para el seminario. Y normalmente hago una introducción explicando qué es el aprendizaje-servicio para los que vienen por primera vez y después elijo uno o dos temas para los que ya vienen más seguido. Pero esta vez es como que decidí romper el molde y por ser los 20 años hacer una cosa que me salía como más de adentro. Así que va a ser una presentación quizás poco ortodoxa. Pero quería arrancar por esta foto, que es la única foto que me quedó del primer seminario. Ese es el cierre del primer seminario en agosto de 1997. Era un aula en la Escuela Nacional de Lenguas Vivas, en donde estaban los alrededor de 70 docentes y funcionarios que habían participado activamente de 3 días de este primer seminario. Y ahí, junto al pizarrón, pegaditos, estaba el grupo de expertos internacionales que en ese momento habíamos invitado para que nos contaran qué era esto del aprendizaje-servicio que estaba pasando en algunos lugares de Europa, en Estados Unidos, que nos contaran lo que estaban haciendo con el servicio social los mexicanos, con el trabajo comunal los costarricenses. Y hasta ahí estábamos. Estaba el profesor Robert Roche de la Universidad Autónoma de Barcelona hablando de prosocialidad. Era como los primeros balbuceos y en donde estaban también algunas escuelas argentinas que habían inventado el aprendizaje-servicio aunque no supieran que en otros lados se lo llamaba así. Yo les voy a pedir que se paren, porque sé que hay algunos en la sala, de esos docentes y directivos que estuvieron en ese primer seminario contando sus experiencias. Quiero que se pare el maestro José de Cangrejillo, Jujuy. Gracias, José, y felices 20. Estuvo hasta recién por aquí, no sé si cambió de asiento o se fue, el licenciado Eduardo Tasca, que en ese momento era el vicerrector del Carlos Pellegrini de la Universidad de Buenos Aires. La verdad es que era para todos un descubrimiento ver que desde una escuela albergue rural en La Puna hasta una de las instituciones educativas más antiguas y prestigiosas de la ciudad de Buenos Aires, estaban al mismo tiempo inventando prácticas de aprendizaje-servicio en una primaria que estaba cambiándole la alimentación a su pueblo de pastores de cabras y convirtiéndolos en productores de verdura, en invernaderos familiares que aprendían a partir de las técnicas que los chicos aprendían en la escuela. Fueron algunas de las primerísimas historias que empezamos a descubrir, a maravillarnos, y a partir de ahí empezó esta historia. Yo quería empezar con una cosa muy personal. El viernes pasado, cuando empezaba el feriado largo de Argentina y estaba tan lindo para salir a pasear, yo tuve la ocurrencia de caer con 39 de fiebre. Y estuve con fiebre hasta ayer a la mañana temprano. Si eso me hubiera pasado antes del primer seminario, no hubiera podido haber primer seminario, porque era yo solita con una secretaria con dificultades visuales que estábamos compartiendo una oficina en un rincón del ministerio y si nos hubiéramos enfermado cualquiera de las dos no había seminario. Este año se desarrolló todas las actividades previas al seminario de la Semana Internacional de Aprendizaje y Servicio.
se hicieron las visitas a instituciones, la cuarta jornada de investigadores, el primer encuentro de escuelas para las artes, y se pudo hacer porque, como dicen acá en el lenguaje futbolero, hay equipo. Y uno de los grandes frutos de estos 20 años es que hay muchos equipos en muchas partes, en donde ya no somos los 4 locos que estábamos en esa aula hace 20 años, sino que hay un verdadero movimiento del que todos sabemos que los que estamos en esta sala somos solamente algunos de los muchos que hemos dejado en casa. Y en ese sentido, la verdad es, creo que para todos muy fuerte saber lo que hay detrás de esta sala. Entonces, yo lo primero que necesitaba decir yo era gracias. Porque yo sé que me han dicho mucho gracias a mí, y yo no creo lo que dijo el ministro, porque creo que aunque uno esté haciendo su trabajo, también está lindo que se lo agradezcan, y corresponde, pero justamente porque corresponde, me parece que yo tengo 20 años de gracias que decir. Y encontré en la carpeta de viejos seminarios fotos de los que en definitiva son para quienes trabajamos todos. Tenemos algunos estudiantes en esta sala y nos alegra mucho que mañana pueda haber una sesión de estudiantes solidarios y vamos a escuchar hoy a la tarde testimonios de exalumnos. Yo ahora miro esas fotos, que algunas tienen muchos años, y hemos tenido la suerte de poder seguir la historia de qué pasó después de esos chicos que hicieron sus proyectos. Por acá está Gloria, que era la maestra de segundo grado de la escuela de la periferia de la ciudad de San Miguel de Tucumán, que era la maestra de Fátima, la niñita de Rosa en el medio. Fátima vivía en la villa, iba a la escuela, y porque su escuela armó un proyecto de aprendizaje, servicio de promoción de la lectura, Fátima fue la alfabetizadora de su abuelo y una promotora de la lectura en la villa. Y Gloria me contaba que Fátima ahora está terminando la secundaria, está pensando qué carrera va a seguir, es una alumna brillante como lo era desde segundo grado. Y como decía Filmus a la mañana, más temprano, es posible que la educación le cambie la vida a una persona. Creo que lo decía también el ministro. Es posible que la educación cambie la trayectoria de esas terribles profecías autocumplidas que tantas veces suceden en los lugares más injustos de nuestra América Latina, en donde parece que los adolescentes y los jóvenes de ciertos sectores sociales, su único lugar es la cárcel. Y parece que hay una parte de la sociedad que consideraría un logro que hubiera más chicos en la cárcel. Nosotros estamos seguros de que el lugar de los chicos, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos que necesitan estudiar es la escuela. Y no queremos darles cualquier escuela. Queremos darles escuelas en las que pasen los pequeños grandes milagros que vivieron estos chicos. La foto de la izquierda es quizás uno de los recuerdos más emocionantes personalmente para mí de tantos recuerdos hermosos de estos 20 seminarios. Era el año 2000, era el 5º seminario, era la primera vez que se entregaba el Premio Presidencial de Escuelas Solidarias y habíamos decidido que quienes presentaran los proyectos que habían sacado los 3 primeros premios fueran los estudiantes. Y entonces en esa mesa estaban 2 estudiantes de cada una de las 3 escuelas ganadoras. 3 escuelas muy distintas. Una escuela técnica de Mendoza que había usado el taller de su escuela para construir sillas de ruedas para discapacitados sin recursos.
el Carlos Pellegrini, que con su programa de acción social obligatorio para todos los estudiantes de primer y segundo año había desarrollado una enorme cantidad de proyectos solidarios en Buenos Aires y en el interior. Y los dos que están sentados y que estaban presentando su experiencia son dos adolescentes de la periferia de la ciudad de Bariloche, una ciudad que también muchos extranjeros conocen por sus bellezas turísticas. En el tremendo bolsón de pobreza que es ese barrio de las 20 hectáreas, de las 40 hectáreas, una fundación había puesto una escuela de gestión, fundó una escuela de gestión social, una primaria para adultos, en donde estos adolescentes que habían sido chicos de la calle, que habían padecido todo lo que se padece por vivir en la calle, que habían hecho todo lo que se hace para sobrevivir en la calle, habían encontrado una escuela donde podían terminar la primaria y aprender un oficio, y en donde además se les había dicho que ellos podían hacer algo por la gente de su barrio. Y entonces habían decidido, después de hacer una investigación diagnóstica de su comunidad, que los que más necesitaban en esa comunidad eran los ancianos que vivían solos, porque a inicios del tercer milenio, en esa comunidad, quienes durante el invierno patagónico no tienen la fuerza para subir al cerro y buscar leña, quedaban aislados en sus cabañas y todos los inviernos morían ancianos solos, aislados en sus cabañas, mal calefaccionadas y mal aisladas en ese barrio. Entonces, esos chicos que habían sido chicos de la calle habían adoptado a los abuelos solos del barrio y habían usado sus conocimientos de carpintería para mejorarles las casas y el mobiliario. El taller de costura les había confeccionado ropa de abrigo y habían usado conocimientos de lengua y de computación para pelearle al municipio que esos ancianos tuvieran pensiones, que la compañía de gas les pusiera el gas y que respetaran las necesidades básicas de esos ancianos. Y en el momento de esa foto, y perdonen que me detenga, pero es una de las historias que creo que vale la pena contar. La semana antes del seminario había habido la primera gran nevada de la temporada, y entonces Pato, que era como conocían a Ana Pereira en la calle, Pato dijo: los turistas estaban contentos porque había nevado, pero nosotros estábamos con mucho hambre y mucho frío, pero igual salimos en medio de la tormenta a buscar a los abuelos para que se refugiaran en la escuela, porque sabemos que nosotros somos lo único que ellos tienen. Y en ese momento los otros chicos de la mesa se pusieron de pie para aplaudirlos y se puso de pie toda la sala. Nos lloramos todos. Esa experiencia de chicos que tenían todo el derecho del mundo a exigirnos a los adultos, de que sus derechos habían sido conculcados de todas las maneras imaginables, se habían vuelto ciudadanos responsables, personas solidarias con la capacidad de asumir la responsabilidad de hacerse cargo de otros y que llegaban a donde no estaba llegando ni el Estado, ni la sociedad civil, ni los adultos del barrio. A veces ni siquiera los parientes de esos ancianos. Esas son experiencias que le cambian la vida a nuestros chicos. Pato, que tenía escrita en su historia que era una chica de la calle que iba a terminar mal, terminó la primaria, terminó la secundaria, hizo estudios terciarios, formó una familia, salió de la villa, pero se capacitó en microcréditos y terminó coordinando la banca de mujeres de Yunus en su barrio, en la villa donde había crecido, y ahora forma parte del primer partido vecinal de Bariloche que le ganó las elecciones a todos los partidos nacionales y ahora está en el gobierno en la ciudad de Bariloche.
Entonces, les cuento la historia de Fátima y de Ana porque para mí son solo dos de las tantísimas historias que tendríamos para intercambiar, algunas de las historias que vamos a compartir de egresados esta tarde. Y yo siento que nosotros hemos, todos como comunidad educativa, tratado de darles a todos nuestros alumnos la mejor escuela que les pudimos dar, la mejor universidad que les pudimos dar. Pero la verdad es que somos nosotros los agradecidos a nuestros estudiantes porque lo que hemos aprendido de ellos, de su capacidad de compromiso, de su creatividad, de su ingenio al servicio de los demás, es mucho más de lo que nosotros le podamos haber enseñado de matemática, lengua, historia o geografía. Así que muchas gracias a todos los estudiantes solidarios. Y obviamente tengo que dar las gracias a todos ustedes, colegas, docentes solidarios. Yo siempre digo que, o sea, el ministro me robó la línea, pero la que tengo el mejor trabajo del mundo soy yo. Porque la verdad es que uno lee y conoce de primera mano lo que es el desgaste de la tarea docente, lo que es el agotamiento de la tarea, de muchos años en el aula, en condiciones difíciles. Y normalmente, miren, yo fui a un colegio que tenía bachillerato con orientación docente, así que casi todas mis amigas de la secundaria están jubilándose como maestras o profesoras. Y nuestras reuniones de exalumnos suelen ser una suma de llantos y lamentaciones que, la verdad, yo ya no estoy acostumbrada, porque ustedes me han mal acostumbrado tanto a estar rodeada de gente que está siempre teniendo nuevas ideas, inventando nuevos proyectos, sacando proyectos solidarios de la nada, inventando investigaciones y generando cosas maravillosas en su comunidad, que yo ahora me malacostumbré a estar rodeada de grandes educadores. Entonces, gracias por haberme malacostumbrado tan mal. Gracias por todo lo que hemos aprendido de ustedes. Porque la verdad, hace 20 años yo había leído en los libros de qué se trataba el aprendizaje de servicio. Había escuchado a expertos hablar del aprendizaje de servicio. Pero lo que sé de verdad de aprendizaje de servicio lo aprendí de ustedes. De visitar las escuelas, de visitar sus universidades, de escuchar sus historias. Y por eso, realmente, muchas gracias. Alejandra decía que para el 30 vamos a venir con bastón, Dios nos ayude. Y la verdad es que una de las cosas interesantes de estar cumpliendo 20 años es que ya hay varios de los pioneros del aprendizaje de servicio en Argentina y América Latina que están llegando a la etapa del júbilo, también conocida como jubilación. Y entonces en el equipo tenemos a un sector muy especial que llamamos de los directivos y docentes jubilosos, que siguen usando su experiencia para contagiar a otros. Pero lo interesante es que también estamos encontrando exalumnos que hicieron aprendizaje de servicio como alumnos y que ahora son docentes solidarios. Entonces, me parece que está muy bueno celebrar en estos 20 años que estamos también pasando la bandera a una nueva generación, que como en la carrera de postas hay un testigo que está cambiando de generación y que podemos hoy celebrar juntos los que estuvieron al principio cuando nadie sabía de qué se trataba y los jóvenes que ahora están creciendo en un mundo donde hasta los ministros saben de qué se trata el aprendizaje de servicio. Todo esto me hizo volver a una idea de
¿Cuánto hay en el oficio docente de intuición y de creatividad que muchas veces los investigadores, los eruditos, después nos explican cosas que en realidad inventamos muy intuitivamente y como nos salió? Y entre esas cosas está lo que últimamente muchos especialistas en educación están rescatando, que es el valor del relato en primera persona de la experiencia educativa. Si ustedes googlean relato pedagógico, relato educativo, experiencia educativa, van a ver que ahora hay muchísimos especialistas. Yo estoy citando aquí solamente a uno de los pedagogos de la Universidad de Buenos Aires que ha tratado este tema. Qué importante que es para nuestra formación como docentes, tanto inicial como continua, el relato de la experiencia de lo que pasó en primera persona. Porque Piaget, Freire, Goldman, todos los pedagogos que se nos ocurran de la lista de la historia de la pedagogía han dicho cosas muy interesantes. Pero cuando nos encontramos frente al aula, a veces lo que más nos ayuda es haber visto lo que hizo otro docente, haber escuchado cómo se las arregló otro docente con más experiencia. Y en ese sentido, me encantó esta frase de Suárez porque dice: la vida escolar no cobra sentido si no es experimentada. Uno puede leer bibliografía y bibliografía sobre educación y no saber educar. La vida de la escuela, la vida de la universidad tiene que ser experimentada. No cobra sentido si no es contada y recreada por los que a través de sus prácticas la reproducen cotidianamente. Si el currículum del que hoy nos hablaban en el primer panel, el currículum no es vivido y reelaborado por aquellos que mediante sus enseñanzas y aprendizajes llevan a cabo la tarea de transmisión cultural en la escuela. Miren, yo he estado, como se dice vulgarmente, de los dos lados del mostrador. Cuando era docente y trabajaba en La Matanza, con mis chicos que llegaban del colectivo que les habían robado las zapatillas en el camino al colegio, y pasaba por el Palacio Sarmiento, sede del Ministerio de Educación, decía: ay, si en el ministerio hicieran bien las cosas. Y cuando me tocó estar del otro lado del mostrador me di cuenta que no era tampoco tan fácil. Porque los políticos y los técnicos pueden escribir el currículum, pero si los educadores no nos apropiamos del currículum, si no lo hacemos pertinente y que cobre sentido en la experiencia de nuestra institución educativa, las más lindas palabras escritas por los más eruditos expertos se las lleva el viento, como se ha llevado el viento a tantas reformas educativas que hemos sabido conseguir en los últimos 20 años. En Argentina y en el resto de América Latina hemos visto que reformas hechas a contramano de la experiencia docente nunca funcionaron. Experiencias hechas ignorando la realidad del aula y la realidad de la experiencia de las comunidades educativas nunca han funcionado. Y la verdad que 20 años después, esas paginitas que con Hugo Labate pusimos en ese tomo del Polimodal, que ahora forma parte de probablemente el cinturón ecológico de la provincia de Buenos Aires, que esas líneas que estaban escritas en un currículum hayan sobrevivido y se hayan reencarnado en distintas políticas en 20 años, tuvo que ver sobre todo con el relato de las experiencias. Lo que convenció a los educadores argentinos
de que valía la pena hacer aprendizaje-servicio es que otros educadores argentinos les mostraron lo que estaba pasando en sus escuelas. Lo que convenció a otros países latinoamericanos que el aprendizaje-servicio funcionaba fue que vieron que funcionaba en las experiencias de ustedes. No fueron los especialistas los que convencieron, fue el relato de las experiencias. Miren, cuando a mí me tocó formar el equipo de Escuela y Comunidad, que fue el primer programa de aprendizaje-servicio del Ministerio de Argentina en el 2000, se formó con gente, equipos técnicos que ya estaban en el ministerio en gran parte. Y yo tenía que hacer como toda una reprogramación de funcionarios que venían de otras áreas y otras experiencias. Y les decía, primero, nosotros no estamos para bajarle línea a las escuelas y decirle que lo que hicieron hasta ahora estaba mal y que ahora tienen que hacer una cosa distinta. Estamos para ir a aprender de lo que están haciendo las escuelas. Y dos, en este programa está prohibido hacer una presentación que no se entienda lo que se dice, que use palabras difíciles que los docentes no van a entender y que no respalde cada afirmación teórica con una experiencia real que haya pasado en una escuela real. Yo no había leído los textos sobre el valor del relato de la experiencia. Digo la verdad, fue pura reacción visceral de docente harta de discursos oficiales. Pero la verdad es que lo que pasó fue que se dio una cadena de relatos, de experiencias vividas, de escuelas que se contaban sus historias. Y eso, yo siento que el seminario es como un gran fogón alrededor del cual nos reunimos todos los años a contarnos nuestras historias. Y la verdad es muy emocionante que el fogón siga prendido y que cada vez seamos más los que nos reunimos alrededor. Terminando la parte de los agradecimientos, que para mí es casi lo más importante que tengo para decir hoy, yo quería mostrarles algunas fotos y algunos nombres de gente que ustedes seguramente no conocen y nunca escucharon hablar, la mayoría de ustedes. En 1993 yo estaba trabajando en la Secretaría de la Juventud. Me habían encargado un proyecto para reformar el entonces servicio militar obligatorio y me invitaron a Estados Unidos un señor que se llamaba Donald Everly, que después supe fue uno de los pioneros del aprendizaje de servicio en Estados Unidos. La generosidad de Donald, de Joan Shine y Alice Halstead, que fueron las expertas de la Universidad de Nueva York, que por primera vez me explicaron de qué se trataba el aprendizaje de servicio, como la de tantos otros colegas, de los que yo ahora estoy poniendo solo algunos nombres, Elizabeth Hudles de Inglaterra, Susan Stroud y Michael Shiraden, que fueron los primeros que ayudaron a fundar CLAIS con apoyo económico. Si no fuera por la generosidad de esos grandes educadores y grandes amigos, yo no hubiera podido empezar lo que empezó. Pero hay dos nombres a los que les tengo que dar un gracias especial. Uno que no está acá físicamente, pero que está muy bien representado en Amy, que es su sucesora. Muchos se acuerdan de Jim Kilsmeyer, que estuvo en muchos seminarios. Jim es lo más parecido a un hermano mayor, esos hermanos mayores que te acompañan en el camino sin asfixiarte, que ha sido tremendamente generoso en su acompañamiento y que fue el primero que pensó en esta alianza panamericana entre el Service Learning norteamericano y el aprendizaje y servicio solidario latinoamericano. La verdad es que hemos aprendido mucho recíprocamente y para nosotros es una alegría muy grande que la organización que fundó Jim hace 35 años, ¿sí? 35. Ellos la fundaron hace 35 años y están celebrando este año. Estamos muy contentos de que en YLC esté de vuelta.
Así que, welcome, Amy. Y hay un amigo que todos conocen y que está acá adelante y que ahora se va a enojar porque lo hago pasar vergüenza. Muchísimas gracias, Andy. Andy participó primero virtualmente en mitad del verano de California, cuando para hacer una videoconferencia había que entrar en la sala de videoconferencia de la universidad y usar aparatos especiales que solo técnicos especiales podían usar porque no había ni Skype ni nada de eso. Andy hizo que abrieran la sala de videoconferencias de la Universidad de Berkeley en California durante el receso de la universidad para poder conectarse con el fin del mundo y dar una conferencia al tercer seminario internacional de aprendizaje de servicio. Hemos aprendido muchísimo de Andy en estos años, ha sido un amigo y un hermano, así que muchísimas gracias, Andy.